Muy bien, hermanas, gracias por su sintonía. Hermanos del Facebook, bienvenidos, hermanas del Zoom, también a esta nueva edición de Tesoros del Cielo. Seguimos con nuestra clase de esta nueva serie de los profetas menores. Vamos a aprender mucho, vamos a aprender bastante de la historia de Israel. Am, en general, vamos a explorar bastantes detalles y permítame que estoy, acá está. Encontrar no se me borró, a ver, permítame, ¿dónde estamos? Ok, denme un segundito aquí mientras proyecto los PowerPoints, ¿verdad? Los tengo en el Drive. ¿Los tenía a la mano aquí? No. Ese no es. Un segundo. Este, hasta mientras, pues pueden abrir en su libro vamos a estar estudiando hoy al profeta Oseas, que es uno de los profetas menores. Empezamos la semana pasada con una pequeña introducción en sí y hablamos de que son 12 profetas menores en nuestro Antiguo Testamento, ¿verdad? Obviamente las escrituras hablan de muchos profetas, ¿verdad? Estaba leyendo que el Señor Jesús menciona a Abel como un profeta, ¿verdad? Al principio de la creación, el hijo de Adán y Eva, porque en sí el profeta anuncia un mensaje, ¿verdad? Es un instrumento usado por Dios. No se me está abriendo. A ver, ahí viene. Este, ese es el significado general de profeta, ¿no? Es un portavoz, alguien que Dios usa para anunciar un mensaje, ¿verdad? Normalmente es un mensaje de exhortación, como de cambio, pero que termina con un mensaje de esperanza, de restauración, de promesa, ¿no? El profeta transmitía esa exhortación siempre apuntando a la venida del Mesías, a un trabajo que haría el Mesías, ¿no? En una obra final. Se está aquí demorando, pero ya mismo se abre el mensaje de los profetas menores. Acuérdense en que 12 es el número de lo completo, ¿verdad? Por eso en la Biblia hay muchas, muchos momentos donde se usa el número 12, como 12 apóstoles, ¿verdad? Las 12 columnas, hay 12, las 12 tribus de Israel. En este caso son 12 profetas menores, así que tengan en mente eso del número 12, ¿verdad? Y vamos a empezar con Oseas, aunque Oseas en el orden cronológico, en el orden histórico, Oseas no es el primer profeta, pero posiblemente no estoy segura por qué razón en la Biblia lo pusieron en ese orden, ¿verdad? Pero vamos a empezar como lo tenemos en la Biblia, ¿no? Oseas, Joel, Amós, Abdías, así va el orden de, no sé si sería de traducción o porque no es por capítulos, porque unos tienen muchos, otros tienen menos, así que no es en... Lo importante que debemos de notar que no es en un orden histórico. Ahorita les voy a enseñar a un diagrama donde podemos ver el tiempo en que cada profeta vivió, ¿no? El tiempo estimado histórico de cuándo se desarrollaron o vivieron estos profetas, ¿verdad? Así que vámonos a lo que es de hoy. El libro de Oseas, hablamos un poquito la semana pasada que representa el amor incomparable de Dios para su pueblo, para Israel, y lo compara con el matrimonio de Oseas, el profeta Oseas, con Gomer, que era una mujer adúltera, una mujer um, traicionera, y Dios le pide a Oseas que la perdone y que la restaure. Es algo difícil de hacer, de dar oportunidad a alguien que ha
ofendido, que se ha alejado, ¿verdad? Pero esa historia de Oseas y su matrimonio con esta mujer iba a ser una metáfora, como una ilustración, como algo visual para el pueblo de Israel, una representación del amor de Dios para nosotros, que constantemente nos distraemos o le fallamos al Señor en esa fidelidad, ¿no? La esperanza siempre presente de que Dios perdona, Dios nos recibe, Dios nos abraza y su amor no cambia por nosotros. Obviamente, hablábamos la semana pasada de los dos lados, ¿no? El lado del amor de Dios, pero también el lado de la justicia de Dios que tiene que castigar el pecado. Nos ama a nosotros, pero no hay comunión con la desobediencia. El Señor no se complace de eso, ¿no? Así que esta historia del libro de Oseas nos va a hacer ver ese lado del corazón de Dios, los dos lados, el lado de la paciencia, del perdón, de la gracia, la misericordia. No nos da lo que nos merecemos y nos da más de lo que nos merecemos en su gracia. Y todo esto se concentra en Jesús, ¿verdad? Jesús es la expresión máxima de ese amor incomparable, ¿no? Un amor paciente, un amor restaurador, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ¿no? Un Dios que sí va a hacer justicia también para el que no lo recibe, para el que lo rechaza, para el que pisotea la sangre de su hijo, ¿verdad? Va a haber un juicio para eh, este completar, ¿verdad? La historia que el Señor nos ha narrado en la palabra, ¿verdad? El Señor ya ejecutó el castigo sobre Jesús para que nosotros no tengamos que ser castigados. Pero si alguien rechaza esa salvación que viene a través de Jesús, pues obviamente ya no queda más eh, oportunidad, ya no queda Dios, ya no puede otorgar esa salvación que ha sido rechazada. Así que Oseas eso nos va a presentar, pero vamos a ver más en detalles el desarrollo de este libro, de este profeta Oseas, que le hemos puesto Oseas, el amor incomparable, ¿no? Un amor incomparable. El nombre Oseas quiere decir salvación o Jehová es salvación. En inglés se escribe con H eh, o en el hebreo esa palabra Oseas es Hoshea, que vendría a ser como de ahí se deriva el Jeshua como Hoshea, ¿verdad? Suena así, Oseas, salvación. Ah, el llamado para Oseas de casarse con una mujer de mala reputación, lo vemos desde el principio, en Oseas capítulo 1, en el versículo 2, dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La fornicación es el tener relaciones sin el amparo de un matrimonio, ¿verdad? O sea, es como eh, entregarse sin la mentalidad de tener una relación estable, permanente, de pacto, ¿no? Como de compromiso, de perseverancia entre una pareja, ¿no? Es adulterio, entra bajo esa categoría, ¿no? Como eh, el, es la palabra que se usa, es como el, la abominación, el desenfreno carnal, no hay una mentalidad de entrega a una sola persona, sino a muchas, ¿verdad? Y esa era la tendencia de la esposa que Oseas iba a escoger. Esa inclinación de ella iba a ser a tener muchos maridos, amantes, apartarse de su esposo que era
iba a ser Oseas, ¿verdad? Y Oseas sabía esto, Dios le está diciendo, porque Dios todo lo sabe, la inclinación de ella va a ser dejarte, la inclinación de ella va a ser traicionarte. Pero desde un principio, Oseas conoce su llamado, ¿no? De que él va a representar ese amor incondicional de Dios, de que aunque uno sea infiel, el otro le iba a ser fiel, ¿verdad? En el versículo 1 vemos el punto histórico donde se desarrolla esta historia, ya que Oseas fue contemporáneo del profeta Isaías, de Miqueas y Amós, aunque no en toda la totalidad de su ministerio, pero unos al principio, otros al final. Isaías fue el que más tiempo duró en esa línea de cronológica histórica del desarrollo de este profeta Oseas. Um, Dice en el versículo 3 que Oseas obedeció, dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ahorita vamos a ver del nombre del primer hijo, pero el versículo 1 de Oseas dice que la palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de estos reyes, y los menciona, son muchos, fue largo el ministerio de Oseas. O sea que Dios usó a este profeta para anunciar su amor y su deseo de atraerlos al pueblo de Israel por muchos diferentes reinados de diferentes reyes. Aquí los menciona Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces aquí nos está poniendo en la línea histórica ya donde el reino de Israel está dividido. Cuando muere Salomón, el reino se divide en dos. A los que se quedaron al norte era el reino de Israel y al sur era el reino de Judá. El reino de Israel tenía 10 tribus. Acuérdense, el pueblo de Israel tiene 12 tribus, los 12 hijos de Israel, ¿verdad? De Jacob. Las 10 tribus que se quedaron al norte eran llamadas el reino de Israel, y las dos tribus, la de Judá y Benjamín, se quedaron al sur, eran llamados el reino de Judá. O sea, pero era un solo pueblo en un sentido, al norte Israel y al sur Judá. Um, Oseas, él está, dice aquí la palabra en el primer versículo, que en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, Oseas profetizó durante ese tiempo, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, un rey de Israel y cuatro reyes de Judá. Fue largo el ministerio de Oseas. Debido a que el matrimonio de Gomer y Oseas era una lección práctica para Israel, Dios también instruyó a Oseas sobre cómo nombrar a sus hijos. O sea, los nombres de los hijos de Oseas tienen un significado profundo, así como el nombre de él. Oseas quiere decir salvación, la salvación que viene de Jehová, de Dios. Así que el nombre de los hijos también significa algo importante. El primer hijo se llamó Jezreel, que significa Dios siembra, o también puede significarse Dios todopoderoso. Acuérdense en que todos los nombres que terminan en él quiere decir Dios. Entonces, así como Daniel va a decir Dios es algo, ¿verdad? En la primera parte, ¿no? Um, es es un nombre compuesto, ¿verdad? En este caso, Jezreel puede ser Dios siembra o Dios todopoderoso. Y es también el nombre de un importante campo de batalla. Hasta el día de hoy existe el Valle de Jezreel, y vamos a hablar un poquito de eso también porque tiene una significancia profética también. El Valle de Jezreel está um, junto con el valle que se lo llama también de Megiddo, que se toma de ahí la palabra Armagedón, Megiddo. Así que tiene
un papel relevante para el futuro también. Ahí es donde Dios va a juntar a todas las naciones que vienen en contra de su pueblo para acabar con la historia de la humanidad, ¿verdad? Y como que se acaba el tiempo presente y el Señor este, um, empieza su reinado eterno en ese sentido. Ya se acaba, eh, el cielo y la tierra pasan, ¿verdad? Después de ese juicio. Así que esa mención del el nombre de Jezreel y el valle de Jezreel tienen una significancia. Y vamos a ver, acuérdense, qué significa Dios siembra, ¿verdad? Hay aquí, está en el versículo 4 de Oseas 1, porque ya hemos hablado del versículo 1, 2 y 3. Vamos al 4. Dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel a su primer hijo, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. La sección norte de las 10 tribus de Israel fueron las primeras en caer en manos de naciones paganas. Los asirios se llevan de esclavos, a, llevan a la parte norte de Israel. Judá dura un poquito más, pero después Babilonia se lleva a las tribus de Judá. Así que ese era el juicio que Dios iba a ejecutar sobre el pueblo de Israel por su desobediencia, ¿verdad? Pero aquí el Señor ya anuncia que iba a castigar a la casa de Jehú, y ahorita vamos a ver quién era Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, y que iba a dejar de existir el reino de Israel, iba a cesar, dice, no, no tanto que deja de existir, sino que iba a haber una pausa en un sentido, uh, se diseminó, ¿verdad? Se fueron esparcidos a diferentes naciones, los judíos, ¿verdad? Por su desobediencia al llamado que Dios les hacía de acercarse. Obviamente en el plan de Dios había un propósito, ¿verdad? Para esa ceguera espiritual temporal, ¿verdad? Porque el Señor iba a incluirnos nosotros también a los que no somos judíos como parte de su pueblo, ¿verdad? Así que, pero en el tiempo de la historia, ¿verdad? Esto está todavía como unos 700 años antes que Jesús nazca. O sea, está lejano a nosotros estas historias, pero son relevantes porque tienen un conecte um, de, de que nos hace conocer cómo Dios conoce todo, cómo Dios trabaja, cómo Dios restaura y cómo Dios tiene un plan que se cumple al pie de la letra, ¿verdad? El Señor está diciendo, dile, le dice a Oseas, dile a Israel, a la sección norte del pueblo, que voy a ejecutar mi juicio pronto. Ah, claro, pasaron muchos años, el Señor en su paciencia tiene, Él dice pronto, pero nos concede, ¿verdad? Un tiempo de analizar y de arrepentirse, ¿no? Y dice el versículo 5, en aquel día quebraré yo el arco de ¿dónde está? El arco de Israel en el valle de Jezreel. Ahí está. Un arco siempre es un símbolo, ¿verdad? De la fortaleza, del reinado, como del poder de un pueblo, ¿no? Entonces el Señor dice, voy a quebrantar a Israel, ¿verdad? Las 10 tribus que estaban al norte en ese día, en el valle de Jezreel. Por eso el nombre del primer hijo de Oseas era eh, una proyección de lo que Dios haría. Era un constante recordatorio, ¿no? Cada vez que se llamaba al niño, ¿no? Jezreel, Jezreel. Dios siembra, Dios es fuerte, todopoderoso, y Dios va a ejecutar un juicio sobre en este lugar, un lugar específico. El Señor tenía su tiempo específico a donde tarde o temprano iba a llegar
el juicio al pueblo, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de Jehú porque dice el Señor que iba a castigar a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Por eso le puso ese nombre, le pidió que ponga ese nombre a su primer hijo. Y entonces vamos a ver quién era Jehú, pero antes de hacer eso vamos a ver, aquí me gustó este diagrama que encontré acerca de la cronología de los profetas, ¿no? Noten que empieza aproximadamente como desde el año 850 antes de Jesús, ¿verdad? Hasta el año 433 antes de Jesús. O sea que estamos como unos 400 años, un poco más, ese periodo de tiempo antes de Jesús, desde los 800, en los años mediados de los 800 hasta mediados de los 400 años antes de Jesús, se dan todas estas profecías que hablan de la venida del Mesías, los detalles de dónde nacería, lo que iba a ser, cómo iba a morir. Um, Todo eso se está dando 800 años antes, hasta 400 años antes que Jesús nazca. Y después viene un tiempo de silencio. Por 400 años no hubo revelación, no hubo palabra de Dios, hasta que vino la palabra viviente, el verbo. El Hijo de Dios viene y viene a cumplir las profecías que ya se habían anunciado desde 800 años antes. Y el primero, de acuerdo al diagrama que tenemos históricamente, ¿verdad? En nuestra Biblia los profetas no están alineados en una forma cronológica, histórica, no, de tiempo, no están entreverados, ¿verdad? Porque empezamos con Oseas, pero el primer profeta menor es Abdías. Él vive como entre los años 841 antes de Jesús, ¿verdad? Y después sigue Joel, que aflora en los años 830, todavía en los 800. Jonás viene en el año 770. Así que vemos estos cuatro antes de Oseas, después de Jonás viene Amós, como en los años 750. Oseas aparece entre los 760 hasta los 715 años antes de Jesús. Vamos en retroceso hasta que llegamos a Jesús, empieza el orden ascendente, ¿verdad? Hasta que hemos llegado hasta el año 2026, ¿verdad? Pero antes de Jesús iba bajando la fecha en el calendario hasta que llega Jesús. Así que Abdías, Joel, Jonás y Amós son los primeros cuatro y de ahí viene Oseas en el año 760. Pero si Amós estuvo en el 750, como 10 años, Amós dura más o menos del 750 hasta el 722. Es una fecha importante en la historia judía porque en el año 722 cae Israel, la sección del norte de las 10 tribus es conquistada por Asiria. Entonces, Amós está en ese, como entre los 750 hasta como por 30 años él estuvo predicando, pero Oseas viene en el 760 y es parte de, él ve ese castigo, él ve ese juicio, porque él profetiza hasta el 715, 7 años ya después del juicio de la conquista de los asirios. Entonces, ese es el orden cronológico. Vemos a Isaías, también es parte, un profeta que era contemporáneo de Oseas, junto con Miqueas, ¿verdad? Y estos tres profetas, unos un poquito, otros otro poquito más, pero sí se conocían. Unos eran llamados a profetizar al norte en Israel y otros al sur en Judá. Así que ese es el orden de, histórico, cronológico de la aparición de estos profetas, ¿verdad? Así que uh, vamos a través de que vayamos estudiando esto, ir recordando, ¿no? Los eventos históricos, como ahorita vamos a hablar un poquito de Jehú, que es por la razón por la cual le ponen el nombre al primer hijo de Oseas, Jezreel, por algo que hizo Jehú
a Jezreel, ¿verdad? Así que ah, Oseas prácticamente viene a ser como el quinto profeta en orden cronológico, pero en el orden que se ha puesto en nuestra Biblia, Oseas es el primero, ¿verdad? Así que ah, es un poquito diferente. No estoy segura, pero estoy un tanto por ciento que creo que el orden en que están aquí los profetas es en el orden en que están en la Biblia judía, pero eso se los confirmo después. Aparte de la historia que nos narra la palabra de Dios, es de que en el reino de Judá del sur hubieron 20 reyes, ¿verdad? Acuérdense después de los jueces, ¿verdad? El pueblo de Israel no tenía rey, era el Señor levantaba siervos para libertar a Israel y Dios era su rey, ¿verdad? Esa era la característica única del pueblo de Israel, que no tenía rey, el rey humano, ¿verdad? Tenía un rey divino que era Dios, Jehová. Pero el pueblo de Israel le pide a Samuel un rey y prácticamente ahí se confirma su traición, ¿verdad? No queremos a Dios como nuestro rey, sino que queremos ser como los demás, las demás naciones. Queremos un rey humano y Dios les dice, un rey humano va a quitarles sus propiedades, les va a poner impuestos, los va a hacer trabajar para su reino, va a aprovecharse de sus hijos. Y el pueblo dice, no importa, queremos un rey humano. Y así empieza la historia de los reyes de Israel, ¿verdad? Y los reyes después de Salomón, los reyes de Judá. Entonces, 20 reyes al sur en el reino de Judá y 19 reyes al norte en el reino de Israel. Les marqué aquí en blanco, el trasfondo blanco, los reyes donde Oseas profetiza, porque la palabra dice que por los reinos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, él iba a profetizar y por en el reino de Jeroboam, creo que decía, a ver, permítame, aquí está en el versículo, estamos en el versículo 1, dice, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Les marqué acá a Jehú porque vamos a hablar de él ahorita, pero está hablando que en los días de Jeroboam. Y por eso es que los ubican con fecha exacta, que durante esos años tuvo que haber sido el ministerio de Oseas, porque se sabe exactamente cuándo reinaron estos reyes en Judá y cuándo reinó Jeroboam en el reino del norte, del reino de Israel. Así que ese es el trasfondo histórico cronológico del libro de Oseas, del ministerio de Oseas, su llamado muy difícil. Todos los profetas siempre eran llamados en un sentido, a personificar los atributos de Dios en algún evento, de alguna manera simbólica, algo visual. Dios los usaba como instrumentos de voceros, ¿no? Como es un profeta, ¿no? Alguien que va a anunciar la palabra de Dios, pero no solamente lo hacían verbalmente, pero con eh, como visuales, ¿no? En este caso, Oseas iba a ser la personificación del amor y el perdón de Dios a un pueblo adúltero, un pueblo que lo dejaba constantemente. Bien, ahora vamos a hablar de Jehú, porque dice, ponle a tu hijo el nombre de Jezreel como para un recordatorio del juicio que voy a hacer a la casa de Jehú. Jehú fue rey de Israel en el norte, fue el 10º rey, y ahí vemos la fecha, eso está como 4 generaciones antes de Jeroboam, donde ministró Oseas. Y ahorita vamos a ver por qué hasta la 4ª generación, ¿verdad? Jehú había tomado el trono de Israel mediante la violencia y el asesinato.
y había continuado con el derramamiento de sangre durante su reinado. Dios había sido paciente con Israel, pero su paciencia ya llegó hasta el límite, ¿verdad? El castigo no solo se dirigía a la familia gobernante, sino a todo el pueblo de Israel, quienes habían tolerado y participado en las acciones violentas. Vamos a ver algo de Jehú. Primero, Jehú fue un comandante del ejército de Acab. Acab, acuérdense, fue un rey malvado eh, que se casó con la famosa reina Jezabel, que era siria, ¿verdad? Y tenía otros dioses. Primordialmente ella adoraba a Baal, era entregada a este tipo de adoración pagana, al becerro, no de oro, Baal, Astoret, todas eh, los como enemigos de Dios, porque eran dioses paganos, ¿verdad? Así que Jehú era el comandante del rey Acab y Jehú era hijo de Josafat, aunque se le menciona más comúnmente como hijo de Nimsi, su abuelo, tal vez porque Nimsi era más conocido. Así que no nos equivoquemos, cuando dice Jehú, hijo de Nimsi, no era Nimsi el papá directo, sino era el abuelo, pero él era hijo de Josafat. Y el nombre de Jehú significa Yahvé es él, o Yahweh, o Jehová es él, es el Dios, ¿verdad? Es como decir el yo soy, ¿verdad? El todo subsistente ser, ¿verdad? No necesita de nadie, él es sin principio, sin fin. Yahweh es él, Jehová es él, ¿verdad? Bien hermoso es la significancia de ese nombre, pero por eso Jehú viene el original, el principio es como la traducción o transliteración que tenemos de Jehová, Jehú. Dios le encomendó en el futuro a Jehú destruir la casa de Acab y el culto a Baal que prevalecía en Israel en ese tiempo. Ese fue el llamado a Jehú. Jehú tenía que ejecutar el juicio contra Acab porque Acab había pervertido al pueblo, guiándolo a adorar a Baal, ¿verdad? A traicionar a Jehová. ¿Verdad? Entonces Dios levantó a tres hombres, Jehú era uno, que iba a ser usado por Dios para traer a juicio a la familia de Acab, al reino de Acab. Jehú fue una especie de reformador que Dios utilizó para limpiar el desorden que Acab había hecho. O sea, en los comienzos de Jehú es un hombre apasionado por Jehová, por Dios. Ah, Él iba a ejecutar el juicio contra Jezabel en Jezreel. Por eso que el nombre Jezreel es importante, porque en ese, aunque hay mucha violencia, pero Dios permitió todo esto para um, ejecutar el juicio contra la casa de Acab por su inmoralidad y su desvío espiritual, ¿verdad? Él causó que todo Israel, porque Jezabel mandó a matar a los profetas de Dios, de Jehová, ¿verdad? Ya no se eh, escuchaba la palabra de Dios, no se predicaba la palabra de Dios, sino esta contaminación de otros dioses, ¿verdad? Entonces, la perversión espiritual causa inmoralidad, causa desvarío moral. Entonces, un decaimiento en Israel, al norte, era donde más perversión había. Los reyes constantemente se iban tras este Dios falso, Dios Baal. Y Jehú fue llamado para eliminar esta contaminación, ser el reformador, el que iba a traer al pueblo otra vez de regreso a su Dios verdadero. Dios escogió a Jehú como uno de esos tres hombres que ejecutarían su juicio sobre la familia de Acab, empezando con Acab, después Jezabel y sus hijos, ¿verdad? Dios también eligió a Jehú para ser el rey de Israel. Después de ser ungido rey, Jehú inmediatamente tomó medidas para asegurar el trono, ¿verdad?
él sitió la ciudad donde estaba el hijo de Acab para que él no se diera cuenta que lo iban a nombrar a él rey. Jehú se apresuró a ir a Jezreel, ahí está el nombre de este valle, que es el nombre que le van a poner al hijo de Oseas. Dice, y él mató a dos de la descendencia de Acab, que era Joram, rey del norte de Israel, y Ocosías, rey de Judá. Ahí elimina esa generación de reyes que venía de la sangre de Acab, ¿verdad? Dios permitió todo esto, ¿verdad? Jehú luego se dirigió al palacio de Jezabel en Jezreel, donde la reina lo estaba esperando en la ventana. No sé si se acuerdan de esa historia, que Jehú le grita a los siervos de la reina, ¿quién está conmigo? ¿Quién está por Dios, verdad? Y dos eunucos que eran sirvientes de la reina Jezabel la tiran por la ventana, ¿verdad? La, por la borda, ¿verdad? A veces dicen así de los barcos, ¿no? Pero ella la tiran y ella muere ahí, como Elías le había profetizado a Jezabel, que se arrepienta, porque si no iba a venir un juicio sobre su vida. Porque ella estaba envuelta en todo el paganismo, cosas diabólicas, odio contra Dios y sus siervos, ¿verdad? Ah, los había matado a muchos de ellos, ¿verdad? Elías tanto pensaba que era tan tremenda que hasta Elías le tuvo miedo, ¿verdad? Ese fue, dijo, me va a matar por ser profeta de Dios. Pero Dios le confirmó que él tenía un pueblo y tenía siervos. No, Elías no era el único, no era, él pensó que era el único, pero Dios había sido fiel, no siempre mantuvo un remanente. Pero ahí el juicio sobre Jezabel, Jehú es el que causa todo esto. Ahora, ahí está, por orden de Jehú, los eunucos que rodeaban a Jezabel la arrojaron por la ventana y la sangre de Jezabel salpicó el pavimento y su cuerpo fue devorado por los perros. O sea, no hubo ningún funeral en honor a ella. Terminó de una manera miserable, muy triste, muy lamentable, ¿verdad? Después de ser la reina de Israel vino a hacer nada, ¿no? Como un juicio a ella, ¿verdad? Pero Jehú es el que está haciendo esto. Ahora, Jehú no dejó a ningún hombre en pie que estuviera aliado con el rey Acab, tal como Dios había ordenado hace tiempo a través de Elías. Al entrar en el templo de Baal, Jehú mató a todos los sacerdotes de Baal y destruyó el templo y su piedra sagrada, erradicando así la adoración a Baal en Israel. O sea, Jehú fue usado por Dios para eliminar esta como maldición que había bajo Israel por la adoración a otros dioses. Ahora, uno pudiera decir, bueno, qué drástico, ¿no? Qué tremendo tener que eliminar desde la raíz, ¿verdad? Ahora, si uno piensa en el valor que Dios le da al espíritu, al alma, nosotros los seres humanos somos los únicos seres que tenemos eternidad en nosotros, ¿verdad? Ah, nuestro espíritu no muere, vive para siempre o muere para siempre. Y Dios quiere que viva para siempre, ¿verdad? Entonces, cuando hay alguien en el mundo que causa la condenación de otra persona, en un sentido, aunque la decisión es personal, pero hay gente que influye con falsas doctrinas, con otros dioses, con la adoración a otros seres o a otras cosas. Dios ve eso muy grave porque está causando el sufrimiento eterno de alguien, ¿verdad? Entonces, para Dios, Él, claro, se preocupa por lo presente, lo físico, ¿verdad? Pero para Él lo más importante es la eternidad, ¿verdad? Y si un sufrimiento temporal causa un cambio de mente, un acercamiento a Dios, el Señor lo permite porque sabe que eso va a causar victoria eterna, ¿verdad? Igual, de la misma manera, si hay alguien que está causando un mal eterno en alguien, Dios va a permitir que
esa persona salga como del panorama, salga porque está afectando a mucha gente, ¿verdad? De alguna manera el juicio va a caer sobre esa persona tarde o temprano, es la idea. O sea, Dios lo va a permitir porque está previniendo, ¿no? Está de alguna manera guardando a mucha gente, ¿verdad? Y a veces la gente puede decir, bueno, ¿qué culpa tenía Jezabel o qué culpa tenía Acab? Mucha, porque Dios le había hablado de muchas maneras y a través de sus profetas, pero su corazón estaba completamente en contra de Dios. Quería ser como ella, tenía una inclinación malvada a eliminar a la persona que se le ponía al paso, ¿verdad? Acuérdense de la historia que mandó a matar eh, creo que el nombre era Natán, no me recuerdo ahorita, él quiso eliminarlo porque no le quiso dar la viña a Acab, ¿verdad? Con mentiras, y hay veces gente que sube a posiciones de poder, ¿verdad? Pero es usada por Satanás para contaminar, para meter otras filosofías, otros dioses, ¿verdad? Lo vemos en nuestros tiempos, dependiendo a quién se elige, ¿verdad? Hay gente que trae doctrinas de demonios a las escuelas, trae otros dioses, entonces trae juicio también, traen inevitablemente, ¿verdad? Dios constantemente está diciendo eso, no, no está bien, no está bien, vengan a mí, pero el, el Señor permite para revelar el corazón del pueblo, revelar el corazón de cada individuo, porque si como los juicios dice aquí, ¿verdad? No, no eran solo sobre esa familia que gobernaba, pero venía sobre el pueblo también, porque el pueblo era participante, el pueblo cooperaba con estas desviaciones, con toda esta rechazo a Dios y a su reinado, ¿verdad? A su gobierno, ¿no? Es el mismo patrón, nomás que diferentes modas tal vez, cambia nuestra ropa, cambia nuestra, pero la historia se repite, por eso es tan importante, dicen, es bueno conocer la historia para evitar caer en los mismos errores, las mismas malas decisiones, las mismas ah, desvaríos, ¿verdad? Y Dios nos ha dejado su palabra para que veamos, ¿no? Cómo el corazón humano siempre va a tener esa inclinación de desviarse de Dios, pero Dios está constantemente llamando, usando a personas para traernos de regreso a sus caminos, a la adoración a Dios solamente. Pero vemos la dinámica, ¿no? Cómo está ese peligro siempre. Dios no cambia, nosotros sí. Nosotros somos los que tenemos que tener esa percepción de estar cerca de Dios, de examinar, dice el apóstol Pablo, pruébese cada uno, pruébese su corazón, si está en Cristo, si no se ha desviado a cosas que son otros dioses, otras en idolatrías, en enfoques personales, ¿verdad? A veces nosotros mismos somos nuestros propios dueños de señores y dioses de nuestras decisiones, ¿verdad? Pero esa es la historia de Jehú. Jehú empieza bien, empieza ejecutando los juicios de Dios sobre la familia de Acab, sobre Jezabel. Y el Señor bendice a Jehú por su obediencia y le otorga una dinastía que duraría hasta la cuarta generación. Acuérdense que cuando dijimos Jeroboam era el cuarto descendiente de Jehú, pero ahí entra Oseas, ¿verdad? Y le trae un mensaje a este rey de Israel, ¿verdad? De que tenía que arrepentirse, porque no solamente que Jehú se aparta del Señor, pero también su generación poco a poco. Pero vemos, Dios no ejecuta juicios contra Jehú inmediatamente, le da oportunidad a sus
generaciones, le dijo, por esa obediencia lo bendijo hasta la cuarta generación, pero tampoco Dios no hace acepción de personas, Dios es justo, ¿verdad? Y Jehú también se contamina y empieza a adorar a Baal, ¿verdad? Miren, en Segunda de Reyes, capítulo 10, en el versículo 29 dice, sin embargo, debido a que Jehú continuó aferrándose a la adoración idólatra del rey Jeroboam, Dios comenzó a reducir el tamaño de Israel, entregándolos gradualmente al poder de Hazael de Siria. O sea, sí hubo un juicio debido a esta contaminación también que Jehú, en la que Jehú participó. Así que acá arriba tengo el versículo que les quiero enseñar. A ver, eh, no, aquí no está, más arriba, acá. ¿Cómo conectamos esta? Tengo otro versículo acá que quería enseñarles aquí. El de Segunda de Reyes, capítulo 10, del versículo 29 al 34. Dice, con todo eso, Jehú, después de haber sido tan valiente y haber luchado por la causa de Jehová, dice, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó hasta él por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Amón, hasta Galad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Como diciendo, ahí pueden ver toda la información, ¿verdad? Pero, ¿qué nos enseña esta historia de Jehú? Que es lo que Dios le está mencionando a Oseas, ¿verdad? ¿No? Que así iba a ejecutar un juicio sobre Israel uh, por lo que había pasado en Jezreel. Ese era el nombre del hijo de Oseas para recordar este juicio. Bueno, nos recuerda que dice la palabra en Gálatas capítulo 6, 1, 10, que uno debe de tener cuidado. Acuérdense, en Jezreel quiere decir Dios siembra, ¿verdad? Dios todopoderoso, Él, él es el que se encarga, ¿no? De darnos esa esperanza, ¿no? De saber que Él no se ha olvidado, ¿no? Él está en control, ¿verdad? Él es el que siembra, ¿verdad? Pero Él también nos dice a nosotros que Él va, que no nos engañemos, que todo lo que uno siembra tiene su cosecha, ¿verdad? Y pensando en Jehú, no, Él hizo grandes eh, actos de obediencia, pero su corazón no estaba 100% entregado al Señor. Y aquí en Gálatas 6, 1 al 10, el apóstol Pablo nos habla de ese sembrar, de cómo uno debe de eh, examinar su propio corazón, ¿verdad? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Acuérdense, Jehú, él fue severo contra Acab, como diciendo, yo estoy bien, tú estás mal, ejecuto no hubo compasión ni misericordia y él estaba ejecutando, ¿verdad? Sintiéndose como que él estaba bien, ¿verdad? Y en un sentido sí él seguía al Señor, pero no tenía en mente esto de que se considere a sí mismo, ¿verdad? Que él también piense, ¿no?
yo puedo caer en este mismo error que acá, ¿verdad? Y esa es la advertencia que el apóstol Pablo nos hace a nosotros, ¿verdad? Que podemos llegar a un estado espiritual donde creemos que solo nosotros podemos hacer grandes cosas y que todos los demás están mal tajantes, juicio, 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 condenación, condenación. Pero dice la palabra, considérate a ti mismo ah, como que si tú pudieras también caer, tú también puedes ser tentado en esa situación, ¿verdad? Dice, si tú ves a alguien que es creyente, que es hermano o que ha caído, considérate tú mismo, ¿verdad? No, no seas así tan eh, cortante, ¿verdad? Sino que hay que restaurarle considerándose uno mismo que uno también puede caer en esa situación. Versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Verdad? O sea, uh, hay un balance, ¿no? Dios es amor, Dios es justicia. Dios es paciente, da oportunidad, ¿verdad? Pero también ejecuta su tiempo. Pero Dios es el que ejecuta ese tiempo, no, uh, no es la decisión de uno, sino que debe de ser el momento de Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, ¿verdad? Porque esa es la tendencia natural de que algún evento, alguna cosa, uno se gloríe de algo que hizo, ¿verdad? Y también quiera llevarse la gloria por lo que otros han hecho, ¿verdad? A veces pasan eso generacionalmente, ¿verdad? Cuando uno dice, oh, mi padre hizo eso, oh, mi abuelo, ¿verdad? Venimos de una familia que grande para Dios, ¿verdad? Y el Señor dice, no te vanaglories eh, tú, o sea, considérate a ti mismo como susceptible, vulnerable. Todos podemos caer en algún desvarío, ¿verdad? Y tener esa mentalidad de que necesitamos del Señor día a día, una dependencia de Dios día a día, ¿verdad? Ahora escuchaba un canto que se dice, Dios te necesito, es en inglés, Lord, I need you, Señor, te necesito, cada hora te necesito, ¿verdad? Esa dependencia, ayúdame en esta decisión, es esta tu voluntad, ¿verdad? Estar entregado, examinando su corazón. Dice así que cada uno someta a prueba su propia obra, ¿verdad? ¿De qué estás haciendo? Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Acuérdense en el nombre de Jezreel, Dios siembra, ¿verdad? O sembrar, ¿verdad? Eh, Dios está anunciándole al pueblo de Israel, lo que has sembrado vas a cosechar, ¿verdad? Porque no te has arrepentido, te estás yendo constantemente a otros dioses, eh, eh, a otros caminos, ¿verdad? Y igual nos dice a nosotros, lo que tú siembres vas a cosechar, ¿verdad? Aún como creyentes, claro, no nos vamos a condenar, no nos vamos a perder, pero hay consecuencias, ¿verdad? A veces de dolor, de vergüenza, de culpa por desvaríos y malas decisiones, ¿verdad? No te engañes, dice Dios no puede ser burlado. Jehú caminó bien, hizo bien al principio, pero también se desvió, también siguió a los dioses, a los becerros de oro, a las imágenes, se desvió. Y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿verdad? El complacerse a la carne, ¿verdad? La carne busca el ego, ¿no? Lo que le complace, ¿verdad? Y en cambio el espíritu busca complacer a Dios.
Es el contraste siempre, la lucha entre la carne y el espíritu. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Acuérdense, la cosecha, la siembra, siempre tiene un fin, ¿verdad? Es la cosecha, ¿no? Va a salir el fruto, ¿qué va a salir de esa siembra, ¿verdad? Pero dice, persevera, no te canses, a su tiempo vas a cosechar, pero no desmayes, ¿verdad? No te desvíes pensando, ya hice todo, ya me glorío en lo que pasó. Es día a día. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios, ¿verdad? El contexto de el sembrar aquí es el valorar a los otros, a los líderes, valorar a los que nos enseñan, valorar a los que están trabajando, ¿verdad? Y nosotros hacer lo mismo, no cansarnos, luchar cada uno en el área donde el Señor lo haya puesto, ¿verdad? Cada uno tiene un, un objetivo, ¿verdad? Un propósito. De alguna manera Dios nos ha como distribuido en su cuerpo, ¿verdad? Cada uno tiene una labor. Unos son la mano, otros son los pies, otros son la boca, otros los ojos, ¿verdad? El cuerpo se complementa, ¿verdad? Y en lugar de estar, dice, condenando el uno al otro, criticando el uno al otro, armonicen, ¿verdad? Porque lo que siembres vas a cosechar, ¿verdad? No te olvides de Jezreel, ¿verdad? El hijo de Oseas. Es un constante recordatorio. Todo va a tener su consecuencia, ¿verdad? Todo va a haber una cosecha al final. Todos vamos a vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y cada cual va a dar cuentas de lo que ha sembrado. O algunas obras van a ser quemadas, ¿verdad? Pero lo que se haya sembrado en Jesús, dice, va a tener eh, fruto, ¿verdad? Va a glorificar a Dios, ¿verdad? Claro, no es un juicio de condenación para el creyente, pero sí de premiación. Y queremos glorificar al Señor en nuestras decisiones, en nuestro caminar, ¿verdad? Jezreel, sembrando, ¿verdad? No como Jehú que eh, se vanaglorió, llegó a un punto de ser bien duro, pero no de corazón, ¿verdad? Era más por entrar al trono, ¿verdad? Para su propia conveniencia, ¿no? No para la gloria de Dios. Y ese es el llamado, ¿no? De que andemos sabiamente, no como necios, ¿verdad? Redimiendo el tiempo, ¿verdad? Porque los días son malos. No contaminarnos, no buscar nuestra gloria, sino la gloria del Señor. Así que ahí hemos visto desde Oseas, el capítulo 1, de Oseas 1 hasta el versículo 5. Vamos a ir despacito porque vamos a ir implementando datos históricos, datos conectándolo con la cronología de la historia de Israel para poder entender mejor las historias, ¿verdad? Y obviamente vemos el corazón de Dios de dar oportunidad, ¿verdad? Jehú obedeció y lo bendijo a él y a su generación hasta la cuarta generación. Esa es una bendición muy grande, ¿verdad? No le tocó ver el quebrantamiento del reino de Israel por su desobediencia, ¿verdad? Pero a la larga sí llegó la consecuencia, ¿no? Así que vemos esa compasión, también ese lado de misericordia de parte del Señor, pero a Dios nada se le escapa, ¿no? Dios todo lo ve y Él sabe que ah, tarde o temprano, ¿verdad? Va a haber un- una consecuencia de nuestras acciones, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque Él es fiel, aunque uno sea infiel, dice la palabra, ¿verdad? Y nos ama y nos da constantes oportunidades de estar cerca de Jesús. Amado Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque eh, todo lo sabes, Señor. Tú le anunciaste a Oseas lo que iba a ser su esposa desde antes que lo hiciera. Ya preparaste su corazón para que él esté
sensible a perdonar, sensible a restaurar. Señor, le guiaste a ponerle nombre a sus hijos de una manera para recordarse constantemente que tú eres fiel, Señor, que no te olvidas de las injusticias que han acontecido, Señor, que tú tienes tu tiempo, que tu gracia está recordándonos que hay oportunidad, Señor, de volver a ti, de restaurar la relación contigo, Señor. Padre, gracias porque a través de esta historia vemos tu todo conocimiento, tu paciencia, tu amor, Señor, tu gracia. Padre, pero también vemos el otro lado, Señor, que cuando llegue ese tiempo, Señor, tú permites um, el sufrimiento, tú permites el quebrantamiento, Señor, porque no te hicimos caso o porque de alguna manera el corazón se ha desviado, Señor. Gracias por tu corrección. Tú dices que tú corriges a tus hijos, Señor. Al que tú amas, Señor, tú disciplinas. Padre, no, porque nos proteges de nosotros mismos, Señor, de nuestra inclinación pecaminosa, de vanagloria, de tener otros dioses, Señor, de olvidarnos de ti. Gracias, Señor, porque tu compasión, tu Espíritu Santo va a terminar la obra que ha comenzado en nosotros, Señor, y nos protege de nosotros mismos. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor, que acabemos la carrera dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, que podamos acabar, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Padre, protégenos del mal, guíanos, Señor, úsanos poderosamente para tu gloria, Señor. Padre, guárdanos de la contaminación, de la vanidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. A ti sea todo el honor, Señor. Y todas estas cosas pedimos, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor las bendiga, hermanas, adelante con Cristo.